las noticias más importantes de la jornada en la Vuelta al Mundo de France 24. Yo soy Daniela Brandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Ante un tribunal federal en Brooklyn comparecerá desde este lunes el capo narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado este domingo a Estados Unidos para enfrentar un juicio por tráfico de cocaína y armas. Su defensa anticipa que se declarará no culpable. Segunda gran manifestación en México contra la gentrificación. Cientos de personas salieron a las calles de la capital para rechazar el alza indiscriminada de los precios de la vivienda derivada de la masificación turística. Tenemos reporte. En Gaza, ataques de este domingo del ejército israelí en varios puntos del enclave palestino dejaron al menos 93 muertos mientras buscaban comida e insumos. El principal ataque ocurrió en la zona de Sikkim, en el norte, mientras que Tel Aviv ordenó más evacuaciones en el centro del territorio. Vamos a comenzar en Ecuador, desde donde partió extraditado a Estados Unidos el líder criminal del narcotráfico José Adolfo Macías Villamar. Alias Fito fue recapturado el pasado 25 de junio en un lujoso búnker en la provincia de Manabí y se convierte en el primer extraditado del país andino desde que el año pasado se eliminara la prohibición mediante un referendo. Este mismo lunes comienza el juicio contra el ex líder de la banda criminal Los Choneros en un tribunal federal en el que se espera, según su defensa, que se declare no culpable. Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 6 meses desde su regreso a la Casa Blanca. Su segunda presidencia se ha caracterizado por una agresiva política contra los migrantes, aranceles que han trastocado los mercados mundiales y fallidos intentos de acabar con las guerras en Ucrania y Gaza. Natalia Plazas nos amplía. Medio año que el republicano volvió a la Casa Blanca, desde donde ha firmado decretos que han trastocado la política nacional e internacional. En materia migratoria, el segundo mandato de Trump se ha caracterizado por deportaciones masivas de migrantes. Una política de Estado altamente criticada por hacer redadas a migrantes tramitantes de asilo, residentes y hasta ciudadanos estadounidenses. Ha enviado a personas a cárceles salvadoreñas y ha abierto polémicos centros de detención como el Alligator Alcatraz en Florida, donde se multiplican las denuncias de insalubridad y maltrato a los migrantes. Reanudó la construcción del muro fronterizo con México y ha amenazado a sus socios latinoamericanos con aranceles si no aceptan las deportaciones. Los aranceles han sido otra marca de estos primeros meses. El magnate anunció en abril un arancel del 10% a todas las importaciones globales hacia Estados Unidos. Ha mantenido un fuerte pulso con China, al que alcanzó a imponer tasas de importación del 145%, generando represalias de Beijing y sacudiendo los mercados globales. Ambos países pactaron una tregua de 30 días en junio, mientras siguen negociando. También mantiene negociaciones con otros de sus socios más cercanos, como Canadá, México y la Unión Europea, a los que amenaza con impuestos de aduana del 30% y de 35% en el caso de Ottawa. Si Trump regresó al poder prometiendo acabar en 24 horas las guerras en Ucrania y Gaza, estas se han convertido en su mayor dolor de cabeza internacional. Tras mediar infructuosamente entre Moscú y Kiev y conversar sin resultados con Vladimir Putin, Trump ha vuelto a disponer ayuda militar para Ucrania y ha amenazado a Moscú con más sanciones. Con menos presión, su socio israelí Benjamin Netanyahu también ha hecho oídos sordos a los pedidos de Washington de acabar la guerra en Gaza, que va camino de los 60.000 muertos. Trump llegó a proponer convertir a Gaza en la ribera del Mediterráneo y trasladar a los gazatíes a países de la región, una idea calificada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de limpieza étnica. Y como anticipábamos en nuestros titulares, José Adolfo Macías Villamar llega este domingo a Estados Unidos extraditado desde Ecuador. El ex líder de la banda criminal Los Choneros llega entonces a Estados Unidos para enfrentar un juicio
por varios delitos. Se espera entonces que se declare no culpable y para el análisis conectamos con María Dolores Miño. Ella es abogada, constitucionalista y directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Muy buenas noches, abogada. Le pregunto primero qué viene entonces para Adolfo Macías y qué papel va a jugar la clasificación de los choneros como organización criminal transnacional por parte de Estados Unidos en este proceso judicial que le espera a alias Fito en el país. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. También saludar a todos los que nos escuchan esta noche. Creo que este es un momento muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada de Ecuador y la región. Ciertamente la extradición de alias Fito es algo que al menos desde Ecuador, tanto las autoridades como la ciudadanía han esperado con muchas ansias y es una consecuencia directa, además se acordarán ustedes, de los resultados de la consulta popular del año 2023, cuando el pueblo ecuatoriano decidió que iba a permitir la extradición de ecuatorianos. Entonces, en ese contexto creo que es un logro importante que finalmente un capo del crimen organizado como alias Fito pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Y entonces lo que va a pasar desde aquí es que toman competencia y jurisdicción personal sobre alias Fito, las autoridades estadounidenses, y será él juzgado por delitos no cometidos en el Ecuador, pero sí por los delitos cometidos contra las leyes federales estadounidenses por parte de las autoridades de acá. Entonces, en este punto, digamos, y en este momento, las autoridades ecuatorianas se deslindan y toman jurisdicción personal sobre alias Fito y sobre los delitos que recaigan en jurisdicción de los Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses. Ahora vuelvo un poco sobre el principio mencionado el levantamiento de la prohibición de extradición desde Ecuador. El primer caso de este tipo, desde que se levantó esta extradición, puede funcionar este caso como abriendo una puerta hacia eventuales más extradiciones de otros narcotraficantes ecuatorianos. Creo, mi querida Daniela, que eso es lo que esperaban los ecuatorianos del momento que votaron sí a esa consulta. Esperaban que estos grandes capos del narcotráfico, que por su poder, por su capacidad económica, tienen la posibilidad de incluso comprar operadores judiciales y evadir la justicia aquí en Ecuador, puedan ser llevados a cumplir sus condenas en otras jurisdicciones donde esa capacidad de manipulación y cooptación de la justicia no se dé. Entonces, creo que para todas las personas, los ecuatorianos, yo me incluyo, que votaron sí en esa pregunta de la consulta, creo que es un momento importante porque creo que en este momento se va a empezar a ver la efectividad de haber hecho esa pregunta en la consulta, no solamente en cuanto a la posibilidad de que ecuatorianos puedan ser extraditados a cualquier jurisdicción, no solo a Estados Unidos, pero también lo que vamos a ver a continuación es la efectividad de esta medida a la hora de disuadir a grandes capos de la droga y del narcotráfico de cometer estos delitos. Entonces yo espero que sí sea el inicio de una suerte de cooperación conjunta, permanente, continua, fortalecida entre Ecuador y otros países de la región y del mundo para que estos grandes capos puedan ver justicia en otros lugares donde sus delitos se han cometido en aras precisamente de esta cooperación judicial internacional que tiene que existir a la hora de combatir el crimen organizado. Claro, y me gustaría profundizar un poco en parte de lo que decía, y es cómo este episodio puede contribuir a la lucha contra el crimen organizado que ha emprendido Daniel Noboa. Yo creo que esto es importante, mi querida Daniela, en primer lugar, porque en realidad el crimen organizado no es una cuestión que es propia de un solo Estado. Estos delitos que son, como ustedes saben, de naturaleza transnacional, requieren para ser combatidos de la cooperación conjunta y coordinada entre varios países. Entonces, desde aquí lo que estamos viendo es precisamente una manifestación de cooperación y coordinación entre la jurisdicción ecuatoriana y la jurisdicción estadounidense, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que vemos es que quizás ciertos delincuentes que pertenecen a estas bandas de delincuencia organizada y que aquí a la interna de Ecuador se han acostumbrado en los últimos años a manipular la justicia, a desnaturalizar las acciones constitucionales a su favor, a comprar jueces y a comprar fiscales, ahora se van a ver enfrentados, ojalá, ¿no?, en jurisdicciones donde esta manipulación, cooptación e instrumentalización de la justicia ya no les va a ser tan fácil y esperamos, insisto, y que creo que este era el objetivo de todos los ecuatorianos, de que al ya no poder evadir la justicia tan fácilmente, el cometimiento de estos delitos ya no sea tan atractivo y que haya un factor de disuasión.
Es María Dolores Miño, abogada constitucionalista, directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos en France 24. A ti, mi querida Daniela, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven esta noche. Claro que sí. Vamos a cambiar de información. Nos quedamos en América Latina. En México, cientos de manifestantes marcharon por varios puntos de la capital para exigir mayor acción gubernamental contra la gentrificación. La proliferación de turistas en los últimos años ha encarecido dramáticamente los precios de la vivienda, según denuncian los habitantes locales, que el pasado 4 de julio también salieron a las calles. A continuación, el reporte desde el terreno de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. Es la segunda marcha contra la gentrificación en menos de un mes en la Ciudad de México. En esta ocasión, los colectivos de vecinos han decidido hacerla al sur de la ciudad para mostrar que no únicamente en las colonias céntricas de la capital se padece este fenómeno de la gentrificación. Es por ello que aquí lanzan consignas como la tierra no se vende, la tierra se defiende. Y queremos viviendas para vivir, no para invertir. Son parte de las consignas que también se han mezclado con algunas contra los estadounidenses que han llegado como fuera yanquis de América Latina y fuera sionistas de Palestina, pero el motivo fundamental es defender los territorios, evitar el desplazamiento de la población local. Esta manifestación se da a solo unos días de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, lanzara un plan integral contra la gentrificación que consiste en 14 medidas, entre ellas estabilizar las rentas para impedir que el aumento de estas sea mayor a la inflación reportada de manera oficial, una ley de rentas justas para equilibrar derechos de arrendatarios y de los inquilinos y también regular las plataformas digitales de alojamiento temporal y turístico. Es una marcha pacífica que cuenta con muchos elementos de seguridad, pero sin armas, solo con equipo de protección para evitar actos violentos. Y en otras noticias de la jornada, en la Franja de Gaza, disparos israelíes cerca de diversos puntos de distribución de ayuda humanitaria dejaron al menos 93 gazatíes muertos e hirieron a otros centenar. Esto según la Defensa Civil Palestina. El ataque más grave tuvo lugar en el norte de Gaza, cuando palestinos esperaban a camiones de ayuda humanitaria de Naciones Unidas. Mientras esto ocurría, la pequeña comunidad cristiana del enclave acudió a una misa con la presencia del máximo líder católico de Jerusalén y su homólogo greco-ortodoxo, quienes llegaron el viernes a territorio palestino después de que un ataque israelí dejara a 3 feligreses muertos el jueves. El Papa León XIV criticó esta agresión y pidió el fin de la guerra. Más detalles en el informe de Dacil Lanza. En medio de los sonidos de las explosiones, cristianos palestinos asisten a la misa dominical. En la Sagrada Familia, la única iglesia católica de la Franja, el rito fue oficiado por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa. El jueves, el fuego israelí mató a 3 personas en esa iglesia. Esto motivó la inusual visita de Pizzaballa junto a su homólogo greco-ortodoxo, Teófilo III, desde el viernes. Hoy vinimos a apoyar a todos y también a agradecerles. Los patriarcas se reunieron con las familias refugiadas y constataron los daños sufridos tras el ataque. También visitaron la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio. Teófilo III calificó este encuentro en Gaza como una poderosa expresión de unidad eclesial. La visita, que duraba hasta el domingo, también incluyó la entrega de ayuda y la evacuación de heridos. Antes de ir a Gaza, ambos líderes religiosos estuvieron en Cisjordania para denunciar la violencia de los colonos israelíes en ese otro territorio palestino. Por su parte, el Papa León XIV se refirió este domingo al ataque contra la iglesia en Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano. Expreso mi profundo pesar por el ataque del ejército israelí a la parroquia católica de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. Como saben, el jueves pasado causó la muerte de 3 cristianos y otros 3 resultaron gravemente heridos. Este acto, lamentablemente, se suma a los continuos ataques militares contra la población civil y los lugares de culto en Gaza. Una vez más, pido el fin inmediato de la barbarie de la guerra. También llamó a la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario y la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición de los castigos colectivos, del uso indiscriminado de la fuerza
y del desplazamiento forzado de la población. Su predecesor, el Papa Francisco, mantuvo contacto regular con el párroco de la Iglesia de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, quien fue una de las 10 personas heridas en el ataque israelí. Fin del informativo. A ustedes gracias por sintonizarnos. Bien, así hemos comenzado, amigos y amigas, este reporte informativo de la fecha desde los Estados Unidos, también desde Bolivia. Comentarles de que este 21 de julio hay mucha información, sobre todo a nuestra comunidad latina, sobre todo, lo reitero, por el hecho de inmigración. Como ustedes saben, las reformas del presidente Donald Trump están dando mucho que hablar. Las noticias se están generando casi todos los días a propósito justamente del proceso de las reformas, lo reitero, inmigrantes que realiza el presidente Trump. Y a propósito de las reformas, a partir de este lunes ya se ha conocido algunas disposiciones que van a ser vigentes en las siguientes horas a propósito de las nuevas tarifas para trámites de procesos de inmigración en el servicio de ICE, es decir, en el Servicio de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos. Veamos justamente este informe que nos habla acerca de Univisión sobre cómo impactará el tema de las nuevas tarifas para trámites en inmigración. Personas que quieran ingresar a Estados Unidos a partir de octubre deberán pagar $250 adicionales. Se trata del llamado pago por la integridad de la visa, una tarifa que aplica a visas de turista, estudiante, trabajadores temporales y visas de no inmigrantes. Además, la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización eliminó la gratitud de las solicitudes de asilo, por lo que ahora se pagará una tarifa de $100, tanto para aplicaciones como para renovaciones. Fabiola Galindo con todos los detalles. Estos fueron mis documentos que cuando... Alex Ortiz carga con él los comprobantes de su solicitud de asilo. Me dijeron que este mes me iba a llegar mi permiso de trabajo y el social, y hasta la fecha no me ha llegado nada. Pero tuvo suerte, solicitarlo no le costó nada. Ahora la Oficina de Inmigración y Naturalización eliminó ese beneficio, entre otros. Toda nueva aplicación de asilo hay un cobro de $100 por someter. Y anualmente hay que pagar una tarifa de $100 por renovar. Afecta en su mayoría a personas que llegaron en los últimos 3 años, dice este abogado. Ahora también se ha eliminado la estabilidad de pedir que te exoneren la tarifa. Y eso, si no puedes pagar la tarifa, porque el costo es demasiado, entonces eso va a parar muchas personas de realmente solicitar el beneficio que realmente merecen. No es la única solicitud que subirá de precio. El nuevo documento G1055 ya no permite solicitar una exención para evitar el pago de la tarifa y ahora deberán pagar $630 los solicitantes iniciales de un permiso de permanencia temporal o parole y las peticiones de extensión o reinstauración de este. Si no mandan la tarifa correcta, te la van a rechazar y te la van a devolver. Cosas que yo no entiendo a la vez, ¿sabes? Alex ahora vive un escenario incierto, ya que el costo económico es una barrera adicional para un proceso que ya es complicado. En mi caso, bueno, que yo le doy gracias a Dios que donde hice mi asilo no me cobraron nada, todo fue gratis, porque si eso fuera cobrado, ¿de dónde vaya a sacar yo dinero? Y para pagar un abogado, ¿de a dónde? El incremento es una señal clara del endurecimiento de las reglas migratorias, dicen expertos, pero eso no lo desanima. No, yo sigo batallando aquí donde llegué y aquí me quedo. El USCIS también anunció que pronto subirán las tarifas para la solicitud de residencia permanente y otras. Las nuevas medidas son parte de las reformas impulsadas por el presidente Trump dentro de su plan presupuestario conocido como la Ley Grande y Hermosa, que también dejará grandes facturas para los solicitantes. Bien, así amigos y amigas, estamos viendo lo que va a pasar desde octubre. Atención, desde octubre se cobra en los Estados Unidos $250 adicionales. Si usted tiene una visa de turista, si usted tiene una visa de negocios, va a tener que pagar $250 de manera adicional. Y las personas que quieran una visa humanitaria o que busquen asilo también tendrán que pagar
Antes este trámite, como decía el informe de Univision, era totalmente gratuito. Ahora la administración de Donald Trump ha hecho conocer estas nuevas tarifas que van a regir desde octubre. Los reitero, $250 se pagará por el ingreso utilizando esta visa de turista o de negocios, la famosa B1 o B2. Eso está pasando en los Estados Unidos, así hemos arrancado esta semana y nosotros estamos en pleno verano y quiero agradecer a la gente que nos está invitando constantemente a sus eventos. Hemos estado hace poco en el Latin Fest, estaremos de eso publicando en las plataformas de Revista Latinos todo lo que ha significado el Latin Fest, este festival que tiene más de 50 años ahora, promoviendo justamente cultura en la ciudad de Baltimore, destacando a la comunidad hispana. Hablando de la comunidad hispana, en las últimas horas en Brasil las cosas no están bien porque las relaciones internacionales tienen una serie de aristas. El caso de Bolsonaro, del expresidente, que es acusado por la Fiscalía de Brasil por un delito de presunto golpe de Estado, está repercutiendo incluso en los Estados Unidos. Pero hay que ser muy claros. Estados Unidos le ha dado el apoyo a Jair Bolsonaro, al expresidente, y en las últimas horas esto ha trascendido el fin de semana cuando Estados Unidos ha decidido quitarle las visas a los magistrados que han fallado en contra del expresidente Bolsonaro, que lo acusan de un presunto golpe de Estado. Este es el reporte de la televisión alemana a propósito justamente de lo que está pasando en Brasil. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó el sábado de medida arbitraria la revocación de visas estadounidenses a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones de visa anunciadas el viernes por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se aplican al magistrado Alexandre de Moraes, a los jueces que lo apoyan y a sus familiares cercanos. En un comunicado emitido por la presidencia brasileña, Lula dijo que su solidaridad estaba con los magistrados afectados por la medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos. Lula aseguró que la injerencia de un país en el sistema judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones. Estados Unidos impuso las sanciones horas después de que Bolsonaro fuera obligado a usar un brazalete electrónico en el tobillo y a permanecer en Brasilia por presuntamente obstruir el juicio en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Lula. El Tribunal Supremo también ordenó al expresidente no acercarse a embajadas ni autoridades extranjeras, ni utilizar redes sociales. Bolsonaro, quien mantiene su inocencia, denunció la humillación de los jueces. El juicio del expresidente de derecha desencadenó una crisis diplomática entre Washington y Brasilia. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos.
Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. Más de 30 personas murieron y 8 están desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico en la bahía de Ha Long, uno de los destinos más populares de Vietnam. El barco turístico Wonder Sea, con 48 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, volcó a causa de unas lluvias torrenciales la tarde del sábado, cuando navegaba por este lugar inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La mayoría de los pasajeros eran de la capital Hanoi y había más de 20 niños a bordo. Las búsquedas continuarán para localizar a las personas desaparecidas. Las autoridades también investigarán y esclarecerán las causas del incidente y tomarán las medidas pertinentes por las violaciones cometidas, según un comunicado publicado en el sitio web oficial del gobierno. La bahía de Ha Long es uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam y millones de personas visitan cada año sus aguas verdosas y sus islas de piedra caliza coronadas de selva tropical. Así estamos revisando las noticias más importantes según nuestra redacción a propósito justamente de lo que está pasando en el planeta. Gracias a la gente que se conecta con nosotros. Hemos tenido en las últimas horas también información de que hay muchas personas que nos siguen por medio de las redes sociales mientras van al trabajo. Bueno, para nosotros es un privilegio realmente comunicarnos con ustedes con la magia del Internet. Todos los servicios informativos, como siempre, están en nuestra plataforma en la revista Latinos, y también ustedes pueden seguir a Miroslava Fernández, que ella desde Bolivia también realiza información para estas plataformas. Bueno, ¿qué está pasando en la Franja de Gaza? Más temprano teníamos una evaluación de cómo está el fin de semana en este lugar, entre este conflicto que tiene muchos años entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. Mucha gente ya ha confundido la situación, no sabe si es un tema religioso, si es un tema político. Lo cierto es de que en este momento, la Franja de Gaza continúa siendo un sector muy delicado para el planeta. Han pasado muchos años, muchas administraciones han intentado involucrarse desde los Estados Unidos, y Donald Trump también ha hecho lo suyo. Ha estado en las últimas horas hablando con Israel para ver la posibilidad de un alto al fuego pactado allá, y de esa forma que termine esta guerra que no beneficie a nadie. Es una guerra, lamentablemente, donde ya miles de personas han fallecido a raíz de que no pueden encontrar puntos de acuerdo, de conciliación entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Muchas personas obviamente también tienen una carga emotiva de religiosidad que a la hora de tomar un criterio pues son fundamentales. Nosotros en la revista Latino siempre hemos tratado de buscar esta información de manera lo más veraz posible. Lo reitero una vez más, nosotros tenemos el acceso a la televisión pública alemana y a la televisión pública francesa, que reportan con periodistas locales en la Franja de Gaza todos los días. A ellos nos remitimos a la hora de brindar esta información. Y a propósito de ello, en las últimas horas, el pueblo de Palestina ha hecho conocer un pronunciamiento y ha hecho conocer los rayos que Israel estaría enjaulando una ciudad en Palestina. El término tal vez es demasiado o extremadamente duro. Sin embargo, quiero que vean este material que llega desde la televisión alemana, este reportaje que habla justamente de un enmallado, para algunos han enjaulado una ciudad allá en Palestina las fuerzas de Israel. Pero veamos el reporte y usted saque su propio punto de vista.
En 5 meses el terreno de Fuat ha sufrido un cambio radical. La valla está allí. No tiene sentido que lo arrasaran todo hasta aquí. Donde antes había olivos, Israel ha impuesto una cerca de alambre de cuchillas y púas y un camino militar que ocupa las tierras de Fuat y sus vecinos. Israel justifica que es para evitar el supuesto lanzamiento de piedras a vehículos, pero Fuat desconfía. Nunca vimos que pasara algo tan grave como para construir semejante valla. Te hace sentir prisionero en tu propia casa, en tu propia tierra. La valla, de 6 metros de alto, rodea casi toda la ciudad palestina de Sinjil, enjaulando a sus 8.000 residentes. El encierro se completa con el bloqueo de 4 de sus 5 entradas, como señala su alcalde. Han dejado solo un ingreso, pero tiene una barrera de metal que los soldados abren y cierran según sus caprichos. Así, Sinjil queda desconectada de la Ruta 60 que une el norte y el sur de Cisjordania ocupada. Muchos residentes no pueden ir al hospital o acceder a sus cultivos. El muro también separa a 47 casas del resto de la ciudad y, lo más importante, aísla más de 800 hectáreas de tierras. Cada ciudadano que intenta ir hasta ellas es arrestado o atacado por las fuerzas de ocupación y los colonos. Rodeada de asentamientos y colonias ilegales, Sinjil es atacada casi a diario. Ayet muestra sus olivos destruidos primero por colonos y luego por soldados. Días atrás, la casa de su vecino fue arrasada con cócteles Molotov. Si me voy 2 o 3 horas, los colonos pueden destruir mi casa. Los colonos y el ejército quieren expulsarnos. Buscan desplazarnos para anexar Cisjordania. Debido a esta violencia, Ayet ha resguardado a su familia dentro de la ciudad. Él, mientras, se mantiene atento a las cámaras de vigilancia. Es estresante, pero al final este es nuestro hogar y no puedo abandonarlo, ni a los colonos ni a la ocupación. Ayet promete resistir mientras denuncia que Israel, con mayor violencia y más muros, busca seguir apropiándose de las tierras palestinas. Bueno, ¿qué le parece? Así está la información a propósito de lo que sucede en este conflicto entre Israel y el pueblo de Palestina. Esperemos que algún momento los países puedan, ya sea con la mediación internacional, puedan llegar a un acuerdo y pueda frenar esta escalada de violencia de uno y otro lado. Lastimosamente, los grupos extremistas como es Hamas, este grupo terrorista, según Naciones Unidas así lo ha calificado, ha incentivado otra vez la violencia. Ha promovido, ustedes saben, pues más violencia hace poco, y esto ha endurecido justamente la tensión entre ambas partes. Bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos, amigos y amigas, uno de los temas importantes para nosotros es el relacionado a los procesos de inmigración, cómo está nuestra comunidad latina, cómo se está llevando a cabo las reformas del presidente Donald Trump. Y el sábado pasado, a propósito de todo este proceso, este grupo de venezolanos que estaba en la prisión de El Salvador, Nayib Bukele, volvía a Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro lo anunciaba en la televisión pública de Venezuela como si hubiera rescatado a estos venezolanos que fueron prácticamente detenidos en los Estados Unidos con antecedentes, con delitos. Es por eso que justamente fueron llevados a este centro de detención de El Salvador. Sin embargo, esa es la versión de los Estados Unidos. La versión de los abogados de estos venezolanos era de que se estaban vulnerando sus derechos humanos, que es más, no habían causales reales para que sean deportados de esa manera o que sean llevados a este centro penitenciario de El Salvador, que para muchos es un centro muy duro en toda la región latinoamericana. Lo cierto es de que el sábado este grupo de venezolanos volvía en un vuelo a Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro se estrellaba contra Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. 152 migrantes venezolanos que habían sido deportados desde Estados Unidos a El Salvador llegaron a Venezuela. El presidente venezolano se congratuló de liberarlos y arremetió contra San Salvador. Acaba de aterrizar el primer avión con los 252 venezolanos rescatados y liberados
de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador. Ahí vienen llegando los muchachos venezolanos que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, y 125 días después los rescatamos. ¡Libertad! Su gobierno había asegurado antes que Venezuela pagó un alto precio para conseguir la libertad de sus connacionales. A cambio, Venezuela accedió a liberar a 10 estadounidenses y a 10 de los considerados presos políticos venezolanos. El avión que transportaba a los estadounidenses también aterrizó en San Salvador. Gracias al liderazgo del presidente de Estados Unidos, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad. Quiero agradecer a mi equipo en el Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a lograr un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. El presidente salvadoreño sacó músculo como negociador y aprovechó su mensaje para cargar contra Caracas. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas más valiosas, sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de numerosos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. El viernes, otro vuelo con migrantes venezolanos llegó al país proveniente de Texas, en Estados Unidos. A bordo viajaban 7 niños venezolanos que las autoridades de Caracas dijeron habían sido separados de sus padres en Estados Unidos al haber sido deportados por separado. Bien, hay las posiciones encontradas entre Bukele y el presidente de Venezuela, ¿no? En realidad, para ser precisos, fue un intercambio de prisioneros estadounidenses por detenidos venezolanos en El Salvador. Y ahí, como decía el reporte, el que se lleva la flor, el que cae mejor, es el presidente Nayib Bukele, porque él ayuda justamente a esta negociación y se logra este intercambio de prisioneros estadounidenses, americanos, por este grupo de venezolanos que fueron llevados como parte de las redadas en los Estados Unidos a esta prisión modelo de Nayib Bukele. Bueno, alguien me estaba preguntando por el WhatsApp cómo es el tema de las visas, el incremento. A partir de octubre, atención a la comunidad latina, por favor, atención a nuestra comunidad. A partir de octubre, Estados Unidos va a cobrar un monto adicional para que puedan ingresar a los Estados Unidos los turistas y aquellas personas que vengan con una visa de negocios. Esto es muy importante, atención, esto es a partir de octubre. Y también las visas humanitarias ya no van a ser gratuitas. Antes, los refugiados políticos podían solicitar justamente ser refugiados por su condición, por su momento en el que vivían, por su situación delicada, y eran admitidos de manera gratuita en los Estados Unidos. Hoy en día esto no va a ser así. Van a tener que pagar un abogado, van a tener que pagar un monto para solicitar esta visa de asilo político o de humanitaria, como ustedes quieran llamar. Bueno, a propósito de eso, por favor, vamos a volver a ver esta nota que es importante, sobre todo a la hora de planificar un viaje aquí a los Estados Unidos desde el próximo mes. Deberán pagar $250 adicionales. Las personas que quieran ingresar a Estados Unidos a partir de octubre deberán pagar $250 adicionales. Se trata del llamado pago por la integridad de la visa, una tarifa que aplica a visas de turista, estudiante, trabajadores temporales y visas de no inmigrantes. Además, la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización eliminó la gratitud de las solicitudes de asilo, por lo que ahora se pagará una tarifa de $100, tanto para aplicaciones como para renovaciones. Fabiola Galindo con todos los detalles. Estos fueron mis documentos que cuando... Alex Ortiz carga con él los comprobantes de su solicitud de asilo. Me dijeron que este mes me iba a llegar mi permiso de trabajo y el social, y hasta la fecha no me ha llegado nada.
pero tuvo suerte. Solicitarlo no le costó nada. Ahora, la Oficina de Inmigración y Naturalización eliminó ese beneficio, entre otros. Toda nueva aplicación de asilo hay un cobro de $100 por someter y anualmente hay que pagar una tarifa de $100 por renovar. Afecta en su mayoría a personas que llegaron en los últimos 3 años, dice este abogado. Ahora también se ha eliminado la trazabilidad de pedir que te exoneren la tarifa. Y eso, si no puedes pagar la tarifa, porque el costo es demasiado, entonces eso va a parar muchas personas de realmente solicitar el beneficio que realmente merecen. No es la única solicitud que subirá de precio. El nuevo documento G1055 ya no permite solicitar una exención para evitar el pago de la tarifa y ahora deberán pagar $630 los solicitantes iniciales de un permiso de permanencia temporal o parol y las peticiones de extensión o reinstauración de este. Si no mandas la tarifa correcta, te la van a rechazar y te la van a devolver. Cosas que yo no entiendo a la vez, ¿sabe? Alex ahora vive un escenario incierto, ya que el costo económico es una barrera adicional para un proceso que ya es complicado. En mi caso, bueno, que yo le doy gracias a Dios que donde hice mi asilo no me cobraron nada, todo fue gratis, porque si eso fuera cobrado, ¿de dónde vaya a sacar yo dinero? Y para pagar un abogado, ¿de a dónde? El incremento es una señal clara del endurecimiento de las reglas migratorias, dicen expertos, pero eso no lo desanima. No, yo sigo batallando aquí donde llegué y aquí me quedo. El USCIS también anunció que pronto subirán las tarifas para la solicitud de residencia permanente y otras. Las nuevas medidas son parte de las reformas impulsadas por el presidente Trump dentro de su plan presupuestario conocido como la Ley Grande y Hermosa, que también dejará grandes facturas para los solicitantes. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Bueno, ahí teníamos el informe de Univisión. Gracias por todo este material que nosotros podemos compartir con nuestra audiencia. Y bueno, $300 a partir del mes de octubre para todas las personas que quieran venir a los Estados Unidos, ya sea por turismo o por negocios. Y $100 es el trámite que representa ahora una visa humanitaria. Y obviamente tendrán que pagar, como decía el abogado, $100 cada año por renovar este proceso. Antes esto era totalmente gratuito y justamente hacía de que mucha gente se acoja a este beneficio. Nos vamos a ir a estos mensajes, amigos y amigas, y al volver estaremos con el reporte internacional de France 24 y al finalizar estaremos revisando la prensa boliviana, gracias a los amigos que ya nos han enviado los periódicos de Bolivia. Estaremos viéndolos en instantes nada más. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos.
Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. Latinos, el país que construimos. Las noticias más importantes de la jornada en la Vuelta al Mundo de France 24. Yo soy Daniela Brandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Ante un tribunal federal en Brooklyn comparecerá desde este lunes el capo narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado este domingo a Estados Unidos para enfrentar un juicio por tráfico de cocaína y armas. Su defensa anticipa que se declarará no culpable. Segunda gran manifestación en México contra la gentrificación. Cientos de personas salieron a las calles de la capital para rechazar el alza indiscriminada de los precios de la vivienda derivada de la masificación turística. Tenemos reporte. En Gaza, ataques de este domingo del ejército israelí en varios puntos del enclave palestino dejaron al menos 93 muertos mientras buscaban comida e insumos. El principal ataque ocurrió en la zona de Sikkim, en el norte, mientras que Tel Aviv ordenó más evacuaciones en el centro del territorio. Vamos a comenzar en Ecuador, desde donde partió extraditado a Estados Unidos el líder criminal del narcotráfico José Adolfo Macías Villamar. Alias Fito fue recapturado el pasado 25 de junio en un lujoso búnker en la provincia de Manabí y se convierte en el primer extraditado del país andino desde que el año pasado se eliminara la prohibición mediante un referendo. Este mismo lunes comienza el juicio contra el ex líder de la banda criminal Los Choneros en un tribunal federal de Brooklyn, en el que se espera, según su defensa, que se declare no culpable. Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 6 meses desde su regreso a la Casa Blanca. Su segunda presidencia se ha caracterizado por una agresiva política contra los migrantes, aranceles que han trastocado los mercados mundiales y fallidos intentos de acabar con las guerras en Ucrania y Gaza. Natalia Plazas nos amplía. Hace medio año que el republicano volvió a la Casa Blanca, desde donde ha firmado decretos que han trastocado la política nacional e internacional. En materia migratoria, el segundo mandato de Trump se ha caracterizado por deportaciones masivas de migrantes. Una política de Estado altamente criticada por hacer redadas a migrantes tramitantes de asilo, residentes y hasta ciudadanos estadounidenses. Ha enviado a personas a cárceles salvadoreñas y ha abierto polémicos centros de detención como el Alligator Alcatraz en Florida, donde se multiplican las denuncias de insalubridad y maltrato a los migrantes. Reanudó la construcción del muro fronterizo con México y ha amenazado a sus socios latinoamericanos con aranceles si no aceptan las deportaciones. Los aranceles han sido otra marca de estos primeros meses. El magnate anunció en abril un arancel del 10% a todas las importaciones globales hacia Estados Unidos. Ha mantenido un fuerte pulso con China, al que alcanzó a imponer tasas de importación del 145%, generando represalias de Beijing y sacudiendo los mercados globales. Ambos países pactaron una tregua de 30 días en junio, mientras siguen negociando. También mantiene negociaciones con otros de sus socios más cercanos, como Canadá, México y la Unión Europea, a los que amenaza con impuestos de aduana del 30% y de 35% en el caso de Ottawa. Si Trump regresó al poder prometiendo acabar en 24 horas las guerras en Ucrania y Gaza, estas se han convertido en su mayor dolor de cabeza internacional. Tras mediar infructuosamente entre Moscú y Kiev y conversar sin resultados con Vladimir Putin, Trump ha vuelto a disponer ayuda militar para Ucrania y ha amenazado a Moscú con más sanciones. Con menos presión, su socio israelí Benjamin Netanyahu también ha hecho oídos sordos a los pedidos de Washington de acabar la guerra en Gaza, que va camino de los 60.000 muertos. Trump llegó a proponer convertir a Gaza en la ribera del Mediterráneo y trasladar a los gazatíes a países de la región, una idea calificada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de limpieza étnica.
Y como anticipábamos en nuestros titulares, José Adolfo Macías Villamar llega este domingo a Estados Unidos extraditado desde Ecuador. El ex líder de la banda criminal Los Choneros llega entonces a Estados Unidos para enfrentar un juicio por varios delitos. Se espera entonces que se declare no culpable y para el análisis conectamos con María Dolores Miño. Ella es abogada, constitucionalista y directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Muy buenas noches, abogada. Le pregunto primero qué viene entonces para Adolfo Macías y qué papel va a jugar la clasificación de los Choneros como organización criminal transnacional por parte de Estados Unidos en este proceso judicial que le espera a alias Fito en el país. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. También saludar a todos los que nos escuchan esta noche. Creo que este es un momento muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada de Ecuador y la región. Ciertamente la extradición de alias Fito es algo que al menos desde Ecuador, tanto las autoridades como la ciudadanía han esperado con muchas ansias y es una consecuencia directa, además se acordarán ustedes, de los resultados de la consulta popular del año 2023, cuando el pueblo ecuatoriano decidió que iba a permitir la extradición de ecuatorianos. Entonces, en ese contexto creo que es un logro importante que finalmente un capo del crimen organizado como alias Fito pueda ser extraditado a los Estados Unidos y entonces lo que va a pasar desde aquí es que toman competencia y jurisdicción personal sobre alias Fito, las autoridades estadounidenses, y será él juzgado por delitos no cometidos en el Ecuador, pero sí por los delitos cometidos contra las leyes federales estadounidenses por parte de las autoridades acá. Entonces, en este punto, digamos, y en este momento las autoridades ecuatorianas se deslindan y toman jurisdicción personal sobre alias Fito y sobre los delitos que recaigan en jurisdicción de los Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses. Ahora vuelvo un poco sobre el principio de su respuesta en la que mencionaba el levantamiento de la prohibición de la extradición desde Ecuador. ¿Puede ser entonces el primer caso de este tipo desde que se levantó esta extradición y puede funcionar este caso como abriendo una puerta hacia eventuales más extradiciones de otros narcotraficantes ecuatorianos? Creo, mi querida Daniela, que eso es lo que esperaban los ecuatorianos del momento que votaron sí a esa consulta. Esperaban que estos grandes capos del narcotráfico, que por su poder, por su capacidad económica, tienen la posibilidad de incluso comprar operadores judiciales y evadir la justicia aquí en Ecuador, puedan ser llevados a cumplir sus condenas en otras jurisdicciones donde esa capacidad de manipulación y cooptación de la justicia no se dé. Entonces, creo que para todas las personas, los ecuatorianos, yo me incluyo, que votaron sí en esa pregunta de la consulta, creo que es un momento importante porque creo que en este momento se va a empezar a ver la efectividad de haber hecho esa pregunta en la consulta, no solamente en cuanto a la posibilidad de que ecuatorianos puedan ser extraditados a cualquier jurisdicción. Bien, ahí teníamos el reporte de France 24 a propósito justamente de lo que está sucediendo con este narcotraficante Fito de Ecuador, que ya está en territorio estadounidense y que ha sido un acuerdo en realidad pactada su salida desde el Ecuador. ¿Por qué llama la atención Fito? Porque estuvo relacionado con varios países. Las declaraciones de este hombre aquí en los Estados Unidos van a dar mucho que hablar porque estuvo, lo reitero, ligado a varios países en Sudamérica con el tema mismo del narcotráfico. Así que se esperan grandes revelaciones para las siguientes horas. Bien, vamos a ir cambiando y finalizando este reporte informativo gracias a los amigos de Bolivia. Hoy Miroslava Fernández no pudo ingresar a la transmisión, pero esperemos que mañana esté con nosotros. De todas formas, veamos un poco lo que dice la prensa boliviana este lunes 21 de julio a propósito de lo que significa el acontecer boliviano, y aquí la comunidad de bolivianos en los Estados Unidos es realmente extensa y en el área metropolitana de Washington pues está pendiente de lo que pasa en nuestro país. Ahí está la razón, dice: candidatos, basta de corrupción y subsidio a los carburantes. Bueno, así están los candidatos a elecciones en Bolivia el próximo 17 de agosto. Los candidatos aseguran que lucharán contra la corrupción y también
contra el subsidio a los carburantes. En Bolivia, la gasolina, el diésel es subvencionado, es decir, que el Estado paga una cuota para que llegue a la gente a menor costo. Esto con el tiempo ha sido prácticamente insostenible y esto ha provocado varios problemas económicos al país. Bueno, ahora hablan de terminar la subvención. Esto implica, en otras palabras, que los candidatos están pensando en elevar el costo de la gasolina para las personas, para el consumidor final. Y en el recuadro de La Razón está Always y el Tigre Mándar, es decir, estos dos equipos de fútbol muy populares en Bolivia. Sigamos revisando los periódicos. El titular principal de El Deber en Santa Cruz dice: el turismo llega malherido a la fiesta del Bicentenario. Claro, Bolivia ha estado viviendo una serie de bloqueos, de problemas sociales, y el turismo, esta industria importante para Bolivia, se ha visto muy afectada. Bolivia cumplirá 200 años el próximo 6 de agosto y, como dice el periódico El Deber, el turismo llegará malherido a las fiestas del Bicentenario. Y en la foto del recuadro principal dice: recta final electoral, a propósito de las elecciones del próximo 17 de agosto. Ahí vemos en la fotografía una foto, me imagino, de archivo a propósito justamente de las elecciones que el país vivirá. Bueno, así está El Deber de Santa Cruz. Vamos revisando un periódico más antes de despedirnos. El Mundo, el periódico que también circula desde Santa Cruz de la Sierra para todo el país. El Mundo, ¿qué dice? En la portada, una fotografía a 4 columnas o a 5 columnas, como quieran llamarlo. Una foto de punta a punta. Una composición muestra a Andrónico Rodríguez, a Reyes Villa, y también fotografía compuesta, dice: promesas millonarias, Tuto, Manfred y Samuel marcan la agenda sin Andrónico. Bueno, daría la impresión, según las encuestas, yo entiendo de que las encuestas, obviamente yo alguna vez lo dije y lo reitero, las encuestas son de quien pagan el papel y la tinta, se decía antes, ¿no? Ahora habrá que ver quién paga las encuestas mismas, y obviamente siempre tiene ese cero, ¿no? Algunos canales de televisión que son propiedad o tienen asocios o son parte de consorcios empresariales, por supuesto que también tienen algún tipo de interés a la hora de dar estos datos. No estoy diciendo que no sean reales, simplemente estoy diciendo que a veces las encuestas tienen un sesgo justamente por parte de las personas que pagan esta encuesta, ¿no? Desde la pregunta misma ya una encuesta puede tener un giro o puede tener, para algunos, distorsión. De todas maneras, daría la impresión que los llamados partidos de derecha, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Tuto Quiroga, estarían por encima o estarían dirigiendo, estarían por arriba, si vale el término, de los llamados partidos de izquierda, donde está Andrónico Rodríguez, donde está el señor del Castillo, que ni siquiera, por ejemplo, aparecen en los primeros lugares. Bueno, de todas maneras, así está El Mundo, este periódico que se emite desde Santa Cruz de la Sierra. Gracias a todos los amigos que nos mandan estas informaciones, estas fotografías de lo que va a pasar. Bueno, nos vamos, amigos y amigas. Gracias por su sintonía, gracias por compartir estos materiales, y que tengan una excelente jornada. Arrancamos lunes y, bueno, como siempre, mucho hace la actitud, mucho hace cómo queramos empezar nuestra jornada. Mañana, Dios mediante, estaremos en un reporte similar a las 7 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, hora de Bolivia, saliendo con esta propuesta que le hemos llamado Aquí y Allá, que simplemente busca informar. Hasta mañana, amigos y amigas.